A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. Antes de dar inicio a nuestro programa y nuestro invitado especialísimo, y estamos honradas de tenerlo ya en línea, quiero darle las condolencias a la familia del concejal Fernando Albán. Y también quiero darle las condolencias a toda Venezuela. Porque un país donde no hay justicia da lástima. Un país donde no hay justicia, nadie puede vivir en paz. Donde no hay justicia, todos viven en estado de indefensión. Donde no hay justicia, cualquiera está sometido y dominado. Está a merced de la maldad. Y cuando hablo de la maldad, hablo del mal, que nada tiene que ver con asuntos esotéricos. Tiene que ver con la persona humana y su maldad y cómo lo ejerce. Como no hay justicia, es impune todo acto criminal que comete. Quiero darle la bienvenida en este espacio de hoy, donde siempre me acompaña la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León. Que tengo gusto en saludarles a todos y muy contenta de estar de nuevo con nuestra querida Thais. Y tenemos ya en línea, magistrada, y quisiera que usted le diera la bienvenida, ¿sí?, al cardenal Jorge Urosa Sabino, cardenal y arzobispo católico de Venezuela. Así es. Buenos días, cardenal Urosa. Muy buenos días, magistrada. Cuánto gusto en saludarla. Dios les pague esta llamada. Aquí estoy a su orden. Sí, buenas. Les habla Thais Peñalver, cardenal. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muy bien. Dios les pague. Encantado en estar con ustedes. Nosotras estamos honradas en tenerle como invitado. De verdad que sí. Apreciamos altamente su participación y estoy segura que así también lo hace la audiencia que nos escucha. Hoy es un día muy duro, muy difícil, como acaba de introducir Thais, porque nos encontramos ante este horrible suceso de la muerte del concejal Fernando Albán en manos de las autoridades, lo que la hace una responsabilidad absoluta de ella. Lo dice la Constitución. Las autoridades responden por la vida de las personas que tienen bajos en detención o en su custodia. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver una declaración suya que, vamos a decir, nos reconforta hasta cierto punto porque son horas de desolación. Y no sé si usted querría decirnos algo en relación a las mismas. Sí, por supuesto. Yo me siento profundamente conmovido por la trágica e inexplicable muerte de mi amigo Fernando Albán. Fernando, entre otras cosas, como concejal de Caracas, era presidente de la Comisión de Culto y por eso tuvimos mucho... Se nos fue. Yo me siento... Aquí está. Me siento pues muy triste por esta muerte que ha ocurrido en circunstancias sumamente extrañas, ¿no? De manera que exijo como venezolano, como arzobispo emérito de Caracas, que he trabajado por el bien del pueblo caraqueño, que se aclaren, que se esclarezca el modo de la muerte trágica, violenta que ha sufrido nuestro querido amigo y concejal Fernando Albán. Sí, es una situación que preocupa muchísimo, que duele mucho. Yo puse en un tuit que me voy a permitir leérselos brevemente a todos, y me disculpa su excelencia que se lo ponga también, pero es que... ¿Cómo no? Encantado. Es lo que siento y lo que quise expresar en ese momento. Y dice así: cuando lloramos por Albán, lloramos por Venezuela, país en el cual la tortura y el asesinato político se han institucionalizado, país en el cual existen unas celdas denominadas la tumba, país donde el aeropuerto es lugar de detención para sus nacionales, donde los esbirros mandan. Y eso fue el sentimiento que, vamos a decir, me arropó ante la impotencia de esta situación, porque si nosotros imaginariamente
suprimimos la detención en el aeropuerto de Fernando Albán, él estaría vivo, como lo vimos hasta hace poco, haciendo gestiones ante la ONU, en ejercicio de sus derechos y en ejercicio de la democracia. Pero es aquí que se produce una emboscada, porque no hay otra manera de llamarlo. Es emboscadas lo que hacen en el aeropuerto internacional las autoridades, y las emboscadas las hacen a la entrada y a la salida. Porque nosotros vimos que cuando salía, por decir el más reciente, Boca Aranda, le hicieron una emboscada, le quitaron el pasaporte que acababa de renovar y no lo dejaron salir. En este caso la emboscada fue a la entrada. Y después de eso, lo que volvimos a saber, aparte de algunas reuniones con sus amigos más cercanos, es su muerte. Y esto es un dolor muy grande para una sociedad, para todos nosotros. Y el sentimiento que nos produce, la única palabra que encuentro para expresarlo es desolación. Cardenal. Sí, ciertamente es algo muy triste lo que está ocurriendo, y esa costumbre de tener a la gente sin previa orden de captura, luego desaparecerlos durante 2 o 3 días y tratarlos de cualquier manera en los lugares de detención, eso es algo que va en contra de todos los derechos humanos y en contra de la Constitución y de las leyes de la República. Y por eso, pues, esta muerte de Fernando ocurre en circunstancias completamente sospechosas, ¿no? Y por eso es que estamos exigiendo que se haga una investigación imparcial sobre el evento trágico que llevó a la muerte de Fernando Albán. Y por otra parte, hacer un llamado a los venezolanos a que defendamos con mayor fuerza nuestros derechos, a que protestemos democráticamente, pacíficamente, pero que protestemos ante cualquier abuso del gobierno, que el gobierno para proteger a los ciudadanos y no para pisotear sus derechos. Entonces, cuando haya un derecho conculcado por un funcionario del gobierno, nosotros debemos protestar, debemos defender nuestros derechos, y eso es lo que ha estado haciendo el episcopado, los obispos de Venezuela en los últimos años. Así es, así ha sido, y en buena hora, porque Venezuela necesita un apoyo espiritual, un apoyo moral, porque estamos ante la presencia del mal, y del mal por el mal mismo, porque no de otra manera uno puede justificar, pero no, la palabra no es justificar, sino definir, es la palabra. Definir una actuación de esta naturaleza, donde sistemáticamente la persona desaparece, como usted lo ha indicado, por varios días. Eso es desaparición forzada, aunque sea por 2 o 3 días y no más, porque durante ese tiempo la persona está incomunicada. Eso está prohibido por la Constitución, y es el tiempo que aprovechan para hacer todas estas violaciones terribles a los derechos humanos. Cardenal, usted ha pedido, además de darle las condolencias a la familia de su amigo Fernando Albán, por supuesto, ha pedido una investigación imparcial. Las investigaciones imparciales se llevan adelante en democracia. En Venezuela no hay democracia, desde el mismo momento que llega Hugo Chávez al poder. Bueno, tenemos entonces que exigir que a pesar de estas circunstancias negativas en las que nos encontramos, se haga una investigación imparcial, que haya unos patólogos que hagan una autopsia completa de Fernando para determinar exactamente las causas de la muerte, las condiciones en las cuales él murió. De manera que estamos mal, pero entonces tenemos que protestar porque estamos mal, y tenemos que protestar porque se están conculcando, violando nuestros derechos. De manera que tenemos que dejar esa actitud de indiferencia, de conformismo, de bueno, eso es lo que tenemos. Tenemos que luchar contra eso. No podemos seguir en esa actitud, sino que tenemos que luchar democráticamente y pacíficamente por la restitución de la plena libertad y de la plena vigencia de los derechos humanos que nos garantiza nuestra Constitución.
Tenemos que exigir justicia, cardenal. Y la justicia se exige también exigiendo imparcialidad en los cuerpos de seguridad del Estado, en el cuerpo de investigaciones científicas, que es el que le compete la investigación de los hechos, de esa policía política que tenemos y donde falleció, murió en extrañas circunstancias el concejal y donde han fallecido ya 3 dirigentes políticos con él. Tenemos que exigir justicia y exigir jueces imparciales. Y un sistema judicial, porque cuando vayamos a la protesta que usted está pidiendo, a la exigencia y al reclamo, que además es un derecho legítimo de todo ciudadano, tenemos que saber lo que pedimos y lo que tenemos que pedir es justicia, pero para eso hay que sanear el sistema de justicia o traer una justicia transicional. Cardenal, tenemos que ir a una pausa. Quédese con nosotros, por favor, porque al regreso vamos a interactuar con nuestra audiencia de Radio Caracas Radio, vamos a abrir las llamadas telefónicas y queremos continuar conversando con usted aquí con la compañía de la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León. Ya volvemos, amigos. Muchas gracias. En épocas de crisis económica nadie da ofertas, pero Cauchera Fran Luis te da el 7% de descuento en todos sus neumáticos para vehículos de carga, pasajeros o particular. Cauchera Fran Luis en Quinta Crespo, final de la avenida Baral, entre la bomba y el banco. Aprovecha, 7% de descuento en Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos conversando con el cardenal Jorge Urosa Sabino acá en nuestro espacio Justicia, junto a la magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Estamos expresando nuestra conmoción, nuestro dolor, pero sobre todo nuestra indignación, una indignación que nos ahoga, que nos mueve el alma. Yo también escribí, cardenal y magistrada, un tuit anoche donde expresaba mi paralización, pero del miedo, porque estamos frente a venezolanos malvados, cardenal. Yo me pregunto, ¿de dónde los venezolanos respaldan a un régimen que hace tanto daño, hace tanto mal? ¿Será que creen que no va a llegar la justicia en algún momento? ¿Será que piensan que esto es eterno? Yo quisiera que usted le hiciera un llamado a esos funcionarios dependientes del Estado cuya única función debería ser protegernos a los venezolanos y no participar de esos hechos de torturas que han denunciado quienes han estado dentro de esas instalaciones, quienes han denunciado lo que les hacen. Un llamado, porque deben tener madres, padres e hijos, cardenal, a quienes van a tener que verle la cara mañana, porque repito, no sabemos cuándo va a terminar esto, pero no es eterno, no va a ser eterno. Y en la línea de responsabilidad están quien detenta la presidencia, el director del SEBIN, la vicepresidenta también, el director del SEBIN y los verdugos que llevaron a cabo materialmente la muerte de Albán. Cardenal. Sí, realmente el llamado es a vivir de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios. Todos nosotros estamos llamados a cumplir los mandamientos de la ley de Dios, que son el camino de la felicidad, de la paz y del progreso. O sea, por supuesto que todos los funcionarios del gobierno, desde el presidente de la República hasta el más humilde de los empleados, tienen que cumplir la Constitución y las leyes, pero sobre todo tienen que cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Sí, porque... No matar, no hacerle daño a nadie, no perjudicar a nadie, no pisotear los derechos de nadie, buscar siempre el bien, no robar, tratar con honestidad los recursos de toda la nación. Eso es el gran llamado que nosotros hacemos, el episcopado hace precisamente a todos los venezolanos, pero en particular a los funcionarios de los organismos del Estado, que tienen el deber de trabajar por el bien de todos los venezolanos.
Cardenal, tenemos 2 llamadas telefónicas de nuestra audiencia. El señor Gerardo Noguera desde Propatria. Adelante, bienvenido. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Un saludo para usted, para la doctora y para el cardenal. La iglesia ha dado todo por nosotros, se ha prestado para todo, para ayudarnos. ¿Dónde está esta oposición, estos diputados que no proceden, de que no nos convocan? No deberían convocarnos, el pueblo debería salir, nosotros deberíamos salir a protestar esta muerte de este crimen pues que cometieron contra este concejal. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para esto? Buenas tardes. Muy buena intervención. Bueno, tenemos otra llamada, antes de que responda el cardenal, la señora Josefa Lizarraga, desde el centro. Adelante, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, un honor y un orgullo poder conversar con ustedes y felicitarla porque a eso nos demuestra que tenemos unas mujeres bien atravesadas como son ustedes y con la diplomacia con la que ustedes dicen las cosas, muy contenta. Lamentablemente yo como madre, como abuela, como tía, como hermana, como esposa, siento la muerte de este joven porque es un venezolano, independientemente de la tolda política que sea. Aquí Dios debe posar sus manos sobre Venezuela porque ya esto es imparable. Están jugando al miedo, nos están metiendo miedo por todas partes. Fíjense del asesinato del joven aquel, el policía Pérez. Ya se olvidaron de él. Y así va a pasar con este muchacho, pasará la bulla ahorita y dentro de 15 días nos olvidaremos. No, vale, aquí tenemos que ponernos las pilas, vale, ya está bueno. Esa pasividad nos tiene locos, ese conformismo no puede seguir, como dijo el señor acá, el señor. Entonces ya está bueno, el venezolano es atravesado, el venezolano. ¿Dónde están los maracuchos? ¿Dónde están los andinos? ¿Dónde están los orientales? ¿Ah? Con groserías cada vez que van a hablar por los medios de comunicación, no, con eso no, con un liderazgo de nosotros mismos, sin necesidad de contar con esta oposición que solamente no ha hecho nada, porque es verdad, no ha hecho nada, y que Dios me perdone, pero esto que ha pasado lo tiene uno mal, yo como madre, me imagino el dolor que está sufriendo esta señora al perder a su hijo de una manera tan fea, porque ni siquiera le dan el privilegio, la razón para decir, ok, yo me mato, pero no. Sí, bueno, cardenal, tiene 2 participaciones que esperamos que le responda a nuestra audiencia. Bien, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es organizarnos para defender los derechos nuestros y los derechos de los demás. Las 2 intervenciones van en la misma línea. Nosotros no podemos simplemente estar esperando que alguien nos convoque, tenemos que organizarnos los vecinos, los ciudadanos, los miembros de los gremios, de las academias, de las universidades, los sindicatos, para defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Y hacerlo con fuerza, sin violencia, pero que el gobierno sepa que los venezolanos no estamos dispuestos a tolerar el abuso de que vaya en contra de los derechos humanos que están garantizados por nuestra Constitución. Organizarnos y trabajar con fuerza por los derechos de los demás y, por supuesto, pedirle a Dios que nos ayude. Ciertamente tenemos que orar mucho para que Dios nos dé fuerza, nos dé la prudencia, nos dé la ecuanimidad para actuar dentro de la Constitución y las leyes, siempre en el marco de la búsqueda de la paz, pero con fuerza para defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Cardenal, la señora Josefa ha dicho que la oposición no ha hecho nada. Yo creo que bueno, esa es una frase excesivamente fuerte, ¿no? E injusta. Yo creo que es una exageración. Sí. Que quisiéramos tener una oposición más fuerte, pero no se puede tampoco decir que la oposición no ha hecho nada, ¿no? Claro, y que se han cometido errores en el camino porque el enemigo a vencer no es fácil. El enemigo los ha coartado, ha inhabilitado partidos políticos, ha detenido a los políticos y a los principales líderes. Por supuesto, están detenidos. La detención de Fernando Báez, que llevó a esa muerte trágica en circunstancias completamente oscuras que deben esclarecerse, precisamente va en la línea esa de amedrentar, de castigar, de amenazar a la gente,
eso nosotros no podemos seguirlo tolerando. Eso no me parece a mí. Y es indudable que murió por ser de la oposición. Si no hubiera estado en la oposición, no le habría costado la vida. Pues por supuesto, estaría tranquilamente en su casa con su familia, ¿no? Así es. Ahora, yo tengo esta idea en la cabeza, Cardenal, que no quiero despedirnos hoy sin decírsela. Ajá. Yo veo que el problema de Venezuela hoy por hoy es un problema esencialmente moral. Venezuela es un país... por supuesto que es así. Sí, Venezuela es un país donde el mal se ha intronizado, donde el mal impera. Y entonces yo tengo esta idea que me da vueltas hoy desde que me levanté en la cabeza, que es una misa por Albán. ¿No deberíamos nosotros rezar por él y rezar por todos nuestros líderes políticos y convocar a los venezolanos a rezar? Porque yo creo que nosotros necesitamos ayuda divina para combatir el mal. Lo hice yo desde ayer tarde, ¿no? Orar por el eterno descanso y pedirle a Dios que nos ayude a superar pacíficamente las trágicas circunstancias en que vivimos los venezolanos. Así concluía yo mis declaraciones de ayer. Tenemos que pedirle mucho a Dios y tenemos que acercarnos a Él y abandonar los caminos del mal, los caminos del pecado, los caminos de la corrupción, los caminos de la viveza, los caminos del bachaquerismo, en fin, todo lo que va en la línea del mal, nosotros tenemos que abandonarlo y tenemos que acercarnos a Dios nuestro Señor. Los felicito por ese pensamiento que es tan importante. Sí, yo diría que sería como una misa por Albán, una misa por Venezuela, porque Albán somos todos. Así es, así es. Esta tarde se van a celebrar las misas ya, y por supuesto mañana también, y se hará el entierro. Y convocar a toda la población que nos acompañe, que vayamos contra el mal. Así es, ciertamente. Porque es que la Venezuela del bien, Cardenal, la Venezuela buena, la Venezuela trabajadora, la que cree en la justicia, en la paz, en la democracia, la que se levanta todos los días a ganarse el pan con su sudor y no le roba a nadie, la Venezuela que levanta familias, que cría hombres y mujeres de bien, es la mayoría. Entonces tenemos que demostrarlo, y yo más allá de pedirle a Dios fortaleza, yo le pediría a Dios que nos guíe, y lo que le está pidiendo la magistrada Blanca Rosa Mármol es que la Iglesia Católica, que como bien dijo el señor Gerardo, lo ha dado todo por nosotros, y en este programa lo hemos reconocido una y otra vez. La Iglesia nos representa, ustedes hablan por nosotros, son nuestra voz, ustedes transmiten y le llevan al Papa nuestro dolor aquí en Venezuela. Y lo presentamos ante Dios nuestro Señor en nuestras celebraciones eucarísticas, en nuestras misas. Así es. Y que a partir de este momento llamemos a esa Venezuela buena a ir a misa de forma masiva y constante. Exacto. No solamente para pedir por Fernando y por quienes han caído a lo largo de estos casi 20 años, sino para evitar que sigan cayendo venezolanos por luchar contra esta dictadura. Y solamente la fuerza de Dios y la fuerza de una sociedad organizada, que es lo que está pidiendo el cardenal, va a ser va a ser indetenible. Yo pienso que sí, yo creo que nosotros tenemos que hacer misas, procesiones, rosarios, cómo no. Porque tenemos que unirnos en favor del bien y luchar contra el mal. Acercarnos a Dios e intensificar nuestra práctica religiosa para que Dios nos dé fuerza para luchar contra tanta maldad que estamos sufriendo en estos momentos. Y que podamos nosotros los venezolanos resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Sí, porque lo que nosotros tenemos en un país donde se puede hablar de una celda que se llame La Tumba, que todos sepamos dónde está ubicada, donde las autoridades hablan como quien detenta la presidencia y da una larga intervención e ignora lo que está sucediendo, como la muerte del concejal, donde las torturas se asumen, un país así está absolutamente perdido.
Y preocupa, cardenal, porque ya vamos a cumplir 20 años con este despropósito y ya hay 2 generaciones que creen que un preso político es algo normal, que una policía política, que solamente existen en Corea del Norte, en Cuba y en Venezuela, es algo normal. Es una generación que está creyendo que la tortura es algo normal. Entonces creo que es la sociedad venezolana la que tiene en este momento una distorsión tremenda y erradicar el pensamiento de los jóvenes que esto es normal. Tenemos otra llamada en línea. Adelante, buenas tardes y por favor se identifica. Buenas tardes, mi nombre es Luis Chirino. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias, señor Luis. Ese atentado que hubo en la Avenida Bolívar no será un autobús que ensamblaron esta gente para irlo llenando de opositores, y a uno en uno. Fíjese que eso es lo que ha pasado. Y otra cosa, esta no será la cara fea que le dijeron a Borges en Santo Domingo, que no le habían visto el régimen. Bueno, ¿aló? Sí, lo estamos escuchando. Esta no será la cara fea que le dijeron los hermanitos que no le había visto las caras feas a esto. Que no le habían visto la cara fea todavía, no sabía que le habían dicho eso, pero si no se le había visto, mira, yo creo que tenemos tiempo viendo la parte no fea, sino absolutamente intolerable de una ejecutoria contra los derechos humanos. E inaceptable. ¿Tenemos otra llamada? Adelante, por favor se identifica. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Martínez de Los Palos Grandes. Adelante. Yo quería saber cuál es la opinión de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, cuyo papá murió en unas circunstancias parecidas, al menos ellos dicen eso. Sí. Y si no es verdad, tampoco es verdad lo que está pasando actualmente. Igualito si asesinaron a su papá, la DIGEPOL, en el año 64, el SEBIN asesinó a este muchacho. De eso no hay lugar a duda. Y valga un comentarito aparte, yo quisiera saber si todavía están pensando que hay una salida que no sea de fuerza para quitarnos esta tragedia de encima. Esta gente está entre la espada y la pared. O poder o cárcel. ¿Ustedes qué creen que van a escoger? Buenas tardes, gracias. Cardenal. Bueno, por supuesto, yo no quiero entrar en triba y atacar a los hermanos Rodríguez, a Jorge y a Delcy. Sí, porque no somos como ellos. Porque no somos como ellos. Yo lamento muchísimo, y lo hice inclusive por escrito en un libro que escribí en el año 78, el asesinato de su papá. Pero no cabe duda de que las circunstancias de la muerte de Fernando son semejantes a las circunstancias en las que murió el papá de Jorge Rodríguez y de Delcy. Lo que repito, yo deploro y lo deploré y lo condené en el año 78 en un libro que escribí. De manera pues que lo importante es que se esclarezca lo que ha pasado y que si hay responsabilidades, sean castigados esos señores y sean llevados a la justicia, porque no es posible que nosotros sigamos tolerando la muerte de nuestros ciudadanos a manos de funcionarios del Estado. Si esto... de un organismo que no tiene control ni legalidad alguna como es el SEBIN. Se nos fue la voz del cardenal. Así es. También que quisiéramos en pro de la orientación a nuestra audiencia, cardenal, explicarles que ciertamente si el señor Rodríguez fue torturado en la extinta DIGEPOL, se hizo una investigación imparcial como la que usted está pidiendo ahora, y los culpables fueron procesados en los tribunales de justicia y fueron condenados. Me complace muchísimo que eso haya sido así. Entonces, que haya habido castigo a esos criminales que asesinaron a Jorge Rodríguez, el padre de los hermanos Rodríguez. Y como bien dice la magistrada, cumplieron una condena. Eso se investigó. Así es. Qué bueno. Pues eso es lo que estamos pidiendo también en este caso, para que no haya absolutamente duda sobre las circunstancias de la muerte de nuestro amigo y concejal Fernando Albán. Tenemos otra llamada en línea. Adelante. Taí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Taí, la doctora Marmo, el padre.
Buenas tardes, mire mija, yo estoy oyendo todos los días una cosa nueva. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros aguantando todo esto, madre? Matan a la gente, uno no sabe. Mire, este muchacho como lo mataron a mí, de ayer en la mañana me avisaron de él porque nosotros lo conocíamos a él. ¿Tú sabes qué es eso que lo hayan matado así? ¿Ah? Y ahora dicen que él se tiró por la ventana. ¿Qué es eso, chama? No puede ser, está ahí, y así es todo. Y ahorita pasa el zaperoco de esto, que no sé qué, y eso se queda no hacen nada. Entonces Maduro es el que dice que no, que fue que él estaba metido no sé en esto, en el otro, para acá, y ahí pasa la broma. Pero digo porque yo las oigo a ustedes, a todas ustedes en la mañana, a partir de la mañana yo oigo el radio, y uno se queda loco, tanta cosa, ¿ah? Yo tengo 74 años, yo no me acuerdo que cuando Pérez Jiménez sí habían cosas horribles, pero esto es horrible. Tú sabes, la Universidad Simón Bolívar, que es una de las universidades mejores, que esté suspendida el académico y académico y administrativo porque no hay agua hasta ahí. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Ah? ¿Y usted cómo se llama? ¿Y usted que nos ha dicho su nombre, cómo se llama? A la señora Lara. Muy bien, señora Lara, muchísimas gracias. Bueno, Cardenal, es la audiencia de Radio Caracas Radio compartiendo, ha tenido el honor de compartir con usted. Quisiera, antes de terminar, que nos hablara de su amigo, Fernando Albán, a quien le hemos dedicado este programa junto con usted, que nos describiera para que la audiencia lo conozca. Claro, una semblanza. Pues, hombre caraqueño que trabajó mucho en el campo social, fue electo concejal hace ya varios años y fue presidente de la Comisión de Culto del Consejo Municipal de Caracas, de Libertador. Y en esa acción pues lo conocí yo, él siempre pues muy se nos está yendo la comunicación con el Cardenal. ¿Aló? Sí, es que se escuchaba entrecortado, Cardenal. ¿Aló? Fernando fue un hombre bueno, un hombre pacífico, un hombre verdaderamente entregado al servicio del pueblo de Venezuela y al servicio de Dios. De manera pues que oramos con cariño por nuestro hermano Fernando Albán y le pedimos a Dios que nos libre de todo mal y que nos ayude a salir de las circunstancias terribles en las cuales nos encontramos. Tenemos que responderle, tenemos que luchar porque se haga justicia en su caso, porque la investigación sea transparente. No cejaremos en la vigilancia del caso, que es la única manera de lograrlo. Le agradecemos altamente que nos haya acompañado hoy, Cardenal. Muchas gracias. Y de verdad, y le pedimos su apoyo, como siempre, en esta lucha contra el mal y a favor del bien. Muchísimas gracias, magistrado. Su bendición, Cardenal, para todos. Muchas gracias. No se escuchó. Bueno, amigos, hemos tenido el honor de escuchar al Cardenal Urosa Sabino, amigo personal de el concejal Fernando Albán. Estas cosas, cuando ocurren, porque sí ocurren en democracia, pues se investigan. Los cuerpos policiales involucrados son los primeros en buscar a quienes son los responsables. Los presidentes demócratas levantan su voz indignados cuando pasan estas cosas, porque, repito, sí ocurren en democracia. La sociedad se indigna, sale, protesta, marcha, condena, porque cuando ocurre esto con una persona, cuando hay una sociedad de ciudadanos, entienden que si le pasó a uno, seguramente, y no se investiga y no se castiga al culpable, seguramente en algún momento le va a pasar a él. Claro, ese es el permiso para que se lo hagan a los demás. Y por eso es que hay que ser intransigente, absolutamente intransigente con este tipo de situaciones y exigir la transparencia en las investigaciones y que todos nos enteremos de los resultados. Y en la autopsia que se hizo, no sé si hubo participación de patólogos externos al cuerpo, que sería lo deseable. Y nosotros necesitamos saber el resultado de esa autopsia para que quede claramente determinada la causa de la muerte y con ello la responsabilidad de los culpables. Sí, porque si ellos son los dueños de las policías, si son los dueños de los fiscales y son los dueños de los jueces, ¿cómo vamos a saber, magistrada?
cuáles son los resultados de la autopsia. Nos decían que había unos fiscales presentes y con mucho dolor debo decir que eso me pareció totalmente banal, porque nosotros sabemos que los fiscales están atemorizados y gobernados por este fiscal que no dudó en aparecer, así llamado fiscal, nombrado por la constituyente, que no dudó en aparecer diciendo que se trataba de un suicidio. Vamos a una pausa, amigos, y continuamos con Justicia, este espacio que compartimos en Buen Provecho con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Sí, hablamos de justicia, la magistrada Blanca Rosa Mármol y yo desde hace más de un año. Qué paradójico, en un país donde no existe la justicia, donde hay un sistema de justicia conformados, como siempre lo digo y lo diré hasta que pueda hablar, conformado por hombres y mujeres de bien, de reconocida solvencia moral, con ética, comprometidos con los códigos y con el procedimiento penal que establecen las leyes de Venezuela. Eso es lo que conforma un sistema de justicia. Cuerpos policiales conformados por hombres y mujeres de bien, de igual forma, con ética, por amor con sus cuerpos policiales, tanto la policía preventiva como la policía científica, que investiga y que otorga y entrega las pruebas para culpar al responsable del robo, del hurto, del crimen y del secuestro. Eso existe en un país democrático. Luego está en esa cadena los jueces, los fiscales. Esa es la cadena de la justicia, esa es la cadena de la libertad. Esa es la cadena que le da soporte a una democracia y le da tranquilidad a los ciudadanos que viven en esos países. No existen policías políticas en países democráticos. Existen servicios de inteligencia, que es una evolución para prevenir, para acordar o entregarle a los presidentes o a los gobiernos información, no para perseguir a la gente, no para encadenar a la gente, no para meterlos en unas mazmorras, no para construir una tumba, magistrada. Qué vergüenza para Venezuela y los venezolanos que eso exista. Es increíble que se pueda concebir. Además que convivamos con eso. Que convivimos con eso y que todos sepamos dónde está. Y tú pasas por la Plaza Venezuela y sabes que la tumba está allí. Y es un lugar donde las personas están torturadas porque no saben si es de día o de noche, se enteran de que terminó el día porque dejan de oír los vagones del metro, están aislados y sometidos a una tortura psicológica evidente, pero que además sepamos que hay tortura allí y que hay tortura también en el helicoide y que las personas aparezcan después con los signos evidentes de tortura y el país continúa. Como que si eso fuera tolerable. No es tolerable y nosotros tenemos que
protestar contra eso, y nosotros tenemos que defender el derecho a la libertad y a la integridad física. Señores, no podemos resignarnos, no podemos acostumbrarnos a que las leyes se infrinjan y a que la Constitución se viole. Por eso es que tenemos que estar unidos, porque al defender a uno de nuestros ciudadanos, nos estamos defendiendo todos. Y por eso yo decía antes, Albán somos todos. Hoy es él, ayer fue otro, el ejecutado, otros los que se han alegado como suicidio, pero el peligro sigue allí, la estructura está allí y el permiso está dado cuando nosotros lo toleramos. Cuando convivimos con eso, repito, y me preocupa muchísimo porque casi 20 años, magistrada y amigos que nos escuchan, es un ciclo histórico. Sí. Un ciclo histórico donde se ha sembrado todo lo peor, lo irracional, todo lo que va contrario a las leyes internacionales, a la convivencia, porque es que después de la Segunda Guerra Mundial, en la línea imaginaria de la historia universal, hay un antes y un después. Antes de la Segunda Guerra Mundial, no existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos protege a todos nosotros y nos otorga nuestros derechos y nuestros deberes. Nuestros derechos no nos lo otorga un gobierno, y básicamente para eso se crea y se redacta esa declaración, para evitar a los pueblos caer en las garras de estos dictadores, de estos déspotas. Claro, entonces por eso es inconcebible e indignante. Claro, son universalmente reconocidos, y por eso es que hay delitos que son transnacionales, porque se castigan en cualquier jurisdicción en la cual nos encontremos, y que por eso van a la Corte Penal Internacional. Entonces, es la manera de defendernos, invocar no solo la Constitución y nuestros derechos aquí, en Venezuela, donde vivimos, sino también fuera, en la comunidad internacional y en los organismos internacionales. De manera que esa denuncia que está en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad no puede dejarse sin atención. Y en ese particular tengo mis serias dudas acerca de la actuación de la fiscal, y lo repito en esta oportunidad. De manera que nosotros tenemos que estar vigilantes allí ante la Corte Penal Internacional y vigilantes aquí adentro en relación a lo que acaba de pasar con Fernando Alba, porque él desapareció porque le hicieron la emboscada. Eso es normal, eso es normal que una policía política desaparezca a una persona. No, eso ¿Cuál es el procedimiento, magistrada? Vamos a orientar y educar. Tendrían que tener una orden de detención emanada de un tribunal. Y él tuvo que haber tenido inmediatamente acceso a un abogado. ¿Y la desaparición es legal? Es un delito la desaparición forzada. Y eso ellos han pretendido, y es lo que uno entiende, que si la hacen por 2 o 3 días deja de serlo, pero no deja de serlo. Sigue siendo desaparición forzada porque es la incomunicación total de la persona sin justificación legal de ninguna naturaleza. Y eso es una práctica reiterada en este momento en el país, así como es práctica reiterada la tortura, y así como es práctica reiterada hacer juicio sin fundamento probatorio de ningún tipo. De manera que nosotros tenemos que estar vigilantes de nuestros derechos, no podemos ser conformes, como nos dijo el cardenal Urosa, y como diría yo, resignados, porque hemos llegado de cierta forma, y yo creo que por cansancio, a la resignación. ¿Usted cree que nosotras dos aquí, que somos mujeres del derecho, que creemos en la justicia, que nos amparamos bajo el manto del marco legal internacional y nacional, estamos arando en el mar, magistrada? Porque ¿a quiénes le está llegando esto? Mi preocupación, yo reitero y soy fastidiosa con eso, es una Venezuela que se ha acostumbrado a vivir sin justicia, una Venezuela que no reclama justicia, que no ejerce sus derechos, si no la convoca un partido político, no la convoca la MUD, una Venezuela que nos dice, vamos a salir a protestar para que los maten, como si este problema llegó hoy, cuando tenemos casi 2 décadas. La protesta no es la de hoy, señor, que nos está diciendo Lorenzo Fuentes del Paraíso. No, no es hoy. Era con el primer expropiado, que era ilegal, con el primer preso político, con el primer perseguido político, con el primer asesinado por motivos políticos. Teníamos que vernos en esos zapatos y no lo hicimos. Claro, porque es el no dejar pasar, es el atajar el atentado contra el derecho
de una buena vez y de entrada. Por eso es que muchas veces me encuentro como tú, Thais, ante esa pregunta que tú te haces, pero yo me la hago de otra manera. ¿Será que es posible que haya que empezar por explicarle a la gente cuál es su derecho? Así es. Y es así, magistrada. Y es así. Hay que lo hacemos aquí, y lo hacemos aquí. Y de eso se trata, pues seguiremos haciéndolo, explicarles cuál es su derecho y por qué usted no puede permitir que se lo violenten y dónde están establecidos y cuáles son las maneras para defenderlo. Vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro último segmento de Buen Provecho, hoy dedicado a la justicia, columna vertebral de las democracias. Por eso es por lo que los venezolanos, después de casi 20 años, no saben lo que es. Ya regresamos. Así es. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:48. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thais Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Y si conversábamos, la magistrada y yo, de una palabra terrible, que se llama, que es la venganza. La venganza. La venganza no puede existir. Nos hicieron alusión y nos dijeron que la revolución era la venganza. Y entonces, ¿cuál es la venganza ahora? ¿Cuánto va a durar la venganza? No, ¿y contra quién es la venganza ahora? Por la muerte de Fernando Albán. Pero ¿quién sigue? Es lo que usted se pregunta. Claro, ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Cualquiera. Ajá, cualquiera, porque lo que sí está garantizado a lo largo de todos estos años es que ni buenas relaciones, ni malas relaciones, ni negocios, ni contratos, ni afectos con ellos garantizan que nadie esté exento de caer bajo la garra de la maquinaria de exterminio contra los opositores o cualquier venezolano que nos esté escuchando, porque esa es la parte que no han entendido. Claro. Que cualquiera puede caer allí. Es que tenemos que entender eso. Fernando Albán somos todos, lo repito. Si no se aclara este caso, que estoy de acuerdo en que no es el único, pero es el más reciente y el cual estamos analizando, si permitimos que se quede presentado como quisieron, después de unos precedentes muy malos, como son una detención sin orden, una desaparición forzada, un fin de semana en el SEBIN y después un presunto suicidio. Si dejamos eso así, no hay ninguna garantía para que en el futuro tengamos derecho a justicia y mucho menos a democracia. Señores, la justicia hay que lucharla. Tenemos que exigirla y no es una dádiva, es nuestro derecho. La justicia es una conquista. Yo quiero invitar a nuestra audiencia, ya que nos quedan pocos minutos, para que vean en el canal de YouTube la sentencia de los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg, la sentencia, cómo la lee el juez y qué es lo que se busca allí. Se busca la justicia, se busca la verdad. Hasta ese momento no existían el marco legal internacional, es a raíz de esos hechos, de estos hechos crueles, criminales y malignos del mal, de la persona mala, no de la cosa esotérica. ¿Cómo fueron castigados? Y de allí nace esa justicia internacional. De allí nace que los pueblos, todos los pueblos del mundo, todos los estados que se han hecho parte en la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de toda esa conformación del tejido legal internacional,
están obligados, es un deber de cada aquel que se sienta ciudadano del mundo, conocer sus derechos universales e inalienables, pero también conocer sus deberes. Y su deber es conocer esa legalidad. Y creo que nosotros podemos establecer, ir haciendo conocer los derechos aquí, programa por programa, derecho por derecho, en una labor, digamos, informativa y además de protección de la ciudadanía. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a dar un debate, y también fue un tuit que escribí la semana pasada. Tenemos que dar el debate del perdón, magistrada. Hablar del perdón. Y también yo explicaba qué es el perdón. El perdón es personal. Porque aquí esto va a terminar en algún momento. Y hay mucha gente que ha hecho mucho daño a muchas familias venezolanas, pero mucho daño, desde la muerte, la tortura, la privación ilegítima de la libertad, hasta la persecución política e ideológica que termina en el exilio. Las personas van a perdonar, pero tiene que haber justicia. Y yo puse el ejemplo en ese tuit del Papa Juan Pablo II. A los 2 años de su atentado, él fue a la cárcel a perdonar a quien intentó asesinarlo. Y casi lo logra. Él lo perdonó, pero no lo sacó de la cárcel. Una cosa es el perdón, otra cosa es la justicia. Si usted no tiene internalizado qué es la justicia y lo que significa para usted y para el pueblo, te va a ser muy difícil manejar esta situación, porque se puede convertir en esos personajes que nos han hecho tanto daño. Es así, porque la justicia es mucho más que el agravio personal. Lo incluye, por supuesto, pero es el interés de la sociedad de que esos delitos no se cometan. Y la manera de hacerlo y de garantizarlo es disuasiva, que es mediante la imposición de una pena. Es la manera de lograrlo. Y es la manera de lograr que todos podamos vivir en paz. Es la única manera. Los caminos de la justicia son los más lentos, pero los más seguros para la paz de los pueblos. Magistrada, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos, gracias por su atención. Hasta la próxima. Sí, vamos, amigos, a desearles a ustedes que pasen una feliz tarde, que tengan muy buen provecho en la medida de sus posibilidades. Y el martes que viene, magistrada, vamos a hablar de cómo los esbirros de Pérez Jiménez fueron acusados por mi padre y fueron condenados a 30 años por sus delitos. Ese es un mensajito que le mando a aquellos que creen que la justicia no va a llegar. Y que es doble mensaje, para que no nos sigan diciendo que necesitamos un Pérez Jiménez. Así es, los invito a leer mi artículo. Venezuela necesita un Pérez Jiménez. Buenas tardes, buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR